tenemos que contar. Los goles y victorias queremos recordar. Desde el barrio hasta el gran estadio central. Bueno, en esta ocasión para el fútbol y su historia, Pablo, creo que estamos como hechizados, porque creo que hay un mago dando vueltas por ahí, ¿o no? Mago, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, en esta ocasión te agradecemos, David, que tengas un tiempo para hablar con nosotros, tanto con Pablo como conmigo. Después el operador y productor Martín Suárez va a dictar esta charla. Y por otra parte, te decimos mago, pero también tenés otro apodo, ¿o no? Sí, sí. Gato rojo, me decían. Así que prefería más ese apodo que el otro, pero bueno, en algunos lugares me dicen mago y los que empezaron a decirme gato rojo todavía me siguen diciendo gato. ¿Y por qué gato ¿Y rojo? cómo Si se puede saber. Y porque decían que era más raro que perro verde. Eh, es un apodo que me puso el Tano Rigio cuando jugaba en Olimpo. Y por otra parte, David, ¿nos podés recordar tus inicios en el fútbol? Sí, sí, sí. Hice inferiores acá en Defensores de Belgrano, de acá de Villa Ramallo. Y me fui a los 19 años a Deportivo Italiano, donde empecé a jugar en primera, estuve 3 años en la B Metro y después me fui a Ferro, que estaba en Nacional B, 2 años jugué ahí, después me fui a Olimpo en primera, 1 año y medio, bueno, me tocó vivir un descenso ahí, así que estuve 6 meses en Nacional B Mm. y me fui a España. Después de esos 6 meses me fui a España a la segunda división, a la Ponferradina. Eh, Después volví y fue el primer paso por Godoy Cruz, Nacional B, donde ascendimos. Claro. Y después de ascender me fui a Gimnasia de Jujuy en primera división, donde estuve 6 meses. Y bueno, salió la oportunidad de ir a Chile. En Chile estuve todo el año, de enero a diciembre fue. Eh, y después ahí volví a Godoy Cruz en primera división, que ese fue mi mejor año futbolístico. Y bueno, después me compra Vélez. En Vélez estuve un Pero año y medio. en Godoy Cruz ahí es muy recordado, ¿no? Un tercer puesto, vos metiste 10 goles, que ahí fue como un gran salto para vos. Sí, 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 fue a nivel individual y colectivo fue de los mejores años de la historia del club. Y clasificamos a la Copa por primera vez en la historia del club también, a la Libertadores. Y bueno, después de eso me fui a Vélez, estuve un año y medio. Y después de eso volví a Godoy Cruz un año más a préstamo y me voy a Colombia. Colombia Millonario, donde a los 2 meses de llegar ahí me rompí los cruzados. Mm. Así que cuando volví me recuperé, fui a Colón, jugué el torneo de transición Nacional B y después ascendimos a primera. Y mi último paso en el profesionalismo fue en Godoy Cruz, que fueron los últimos 6 meses, y después me retiré acá en Defensores, en el Federal A, en Defensores de Villarramayo. Retomando un poco los inicios de tu carrera, ¿siempre tuviste el mismo puesto? ¿Lo fuiste encontrando en infantiles, juveniles? ¿Cómo fuiste, cómo te fueron también ubicando los diferentes entrenadores? Sí, en infantiles arranqué jugando de 5, acá el Babi se engancha de 7, después me pasaron a jugar de 4. Mm. Pero bueno, jugaba en esa posición, pero ya tenía incorporado una visión de juego, de meter pases entre líneas, de manejar la pelota parada, usar las dos piernas, ya, gracias a Dios, salí con eso. Después era cuestión de perfeccionarlo. Y cuando pasé a inferiores, pasé directamente a jugar de enganche. Mm. Enganche, media punta, pero casi siempre enganche. Eh, y eso fue lo que, bueno, todas inferiores y llegué a Deportivo Italiano en una prueba jugando de enganche, cuando en esa época todos los equipos tenían enganche.
Eh, Después en algunos equipos por ahí he jugado, me han tirado de volante por izquierda, volante por derecha, donde no he rendido. Y en Vélez, por ejemplo, Gareca me hacía jugar de media punta, porque él decía que yo tenía buen cabezazo, utilizaba bien las dos piernas, entonces quería que esté más cerca del arco. Me costó mucho porque yo jugaba en una posición donde necesitaba estar en contacto con la pelota y por ahí jugando de media punta tenía que estar más para finalizar. Hice muchos goles igual, pero me costó. ¿Qué diferencia notaste el paso del ascenso argentino a España y después, bueno, el salto a primera división? Y mucho, mucho porque allá la segunda división de España era, no jugué en primera, ¿no? Allá, pero por lo que uno veía por televisión era prácticamente lo mismo. Te enfrentabas con equipos, con jugadores que eran de todo el mundo, en canchas prácticamente de primera división, porque yo llegué allá, debuté en cancha de Numancia, estaba en Murcia, el Elche, Almería, Málaga, Tenerife, Valladolid, eh, Real Madrid Castilla, eran un equipo prácticamente de primera división y la verdad que fue muy lindo, me hubiera encantado jugar, eh, hacer mi carrera ahí prácticamente, pero bueno, no se dio. Pero el cambio fue brusco. La primera semana me costó mucho adaptarme a los entrenamientos prácticamente porque te mojan la cancha Mm. y, y los pases son muy firmes, muy fuertes y al principio rebotaba mucho, pero como que te cambias un chip, te pones otro y arrancas de cero. Pero fue muy lindo. O sea, ¿te aportó mucho para el desarrollo de tu carrera posterior? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, pues bueno, uno también yo tenía la capacidad de adaptarme. Eh, Me ha pasado también cuando jugué por primera vez una copa sudamericana. De enfrentarme a jugadores. Me acuerdo que mi primer partido por Copa Sudamericana fue contra la Equidad de Colombia y los colombianos eran rápidos, fuertes. Entonces me tocó resolver en 2 segundos, en un choque que tuve con uno, cambiar el chip y jugar de otra manera, porque en todos lados el fútbol es diferente. Por otro lado, Mago, haciendo un asterisco en tus inicios, ¿a cuál futbolista mirabas vos de pequeño? Y me gustaba mucho Francescoli, me gustaba mucho. De pequeño me gustaba Francescoli, me gustaba Batistuta, que por ahí no era de la misma posición, pero miraba mucho a lo de mi posición. Después, cuando ya era adolescente, lo miraba mucho a Riquelme, me gustaba mucho Riquelme. Me gustaba su estilo y yo tenía más o menos casi la misma característica de- 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 del trote cansino, de cómo tocar la pelota y ese tipo de cosas, solo que en versión eh, patacones, pero Para me nada. gustaba, me gustaba mucho él, me gustaba el Burrito Ortega, me gustaba Pablito Aymar, eh, eran jugadores, Valderrama, todos esos jugadores siempre me gustaba ese estilo. Y por otro lado, vos te creaste en Ramallo. ¿Te costó venir a Buenos Aires para jugar, por ejemplo, en Deportivo Italiano? ¿Fue una transición fácil o no? No, no, no fue fácil. No fue fácil, de hecho yo tuve una semana, 10 días y me volví, porque bueno, en ese momento nos tocaba vivir en la pensión del club, que era donde está la cancha ahora, que en esa época no estaba la cancha, era solamente el predio y había una habitación donde dormíamos 10 chicos y no teníamos nada, no teníamos cable, teníamos un teléfono semipúblico, no era época de celulares ni de internet ni nada de eso, y estábamos en medio de la nada, por ahí económicamente también me costaba, porque yo no cobraba, no teníamos nada,
Eh, Así que me volví y 2 meses después pregunté si podía volver y tuve la suerte de que Fito de la Pica, que era el técnico en ese momento de primera división, que fue con quien hice la prueba, junto con dos amigos míos de acá de Ramallo, el gringo Unsen y Gabriel Petunchi, quedamos los tres. Y aún así me pegué la vuelta y después cuando le dije si podía volver, dijo que sí y tuve la suerte de, bueno, de en poco tiempo subir al plantel de primera y debutar en el siguiente torneo como titular. Cuando llegaste, Excelente. ¿notaste cuál fue el cambio del nivel del club a nivel de infraestructura, tipo de entrenamiento, comodidades? ¿Hubo un cambio? ¿Te sirvió? Bueno, con los técnicos consagrados con los que trabajaste. Sí, sí, me sirvió muchísimo. Yo me fui de acá con 68 kilos y en una pretemporada con primera división ahí en italiano subí 4 kilos. Pasa que acá, en esa época, bueno, hasta el día de hoy también, pero acá ahora como defensor está en el Federal A, ya es otra cosa, se entrena de otra manera, pero en esa época uno acá jugaba al fútbol, se entrenaba para jugar al fútbol, para ir a jugar a la pelota. Y en italiano ya ibas para ser futbolista Mm. o intentar ser futbolista. Esa era la diferencia. Y por eso uno se dedicaba nada más que a eso, entrenar, descansar, comer, alimentarse bien y meterse algo fijo en la cabeza, que era lo que yo tuve de chiquito, de querer ser futbolista y bueno, me acompañó bueno, mis condiciones y, y bueno, que las cosas salieron bien también de manera grupal, porque hicimos, los 3 años que estuve ahí, hicimos buenos torneos, más allá de que no ascendimos, y a nivel personal me fue muy bien. Y la presión cuando pasaste a clubes, así como Vélez, y tuviste mayor visibilidad, mayor exposición en los medios, ¿eso te costó? ¿Cómo lo laburaste? No, presiones no, yo no me tomaba ninguna presión. Mm. Si bien la gente es diferente, porque la gente en cada club, una más impaciente que otra, o por ahí están acostumbrados a la historia que alguna vez tuvo el club, su club, y pretenden siempre lo mismo. Uno se dedica a jugar, a veces las cosas salen, a veces no depende solamente de uno, sino de, de cómo te hacen jugar, depende de tus compañeros, depende de muchas cosas y de cómo está uno también. Eh, Así que yo no me ponía ningún tipo de presión. Pero bueno, sí, Vélez, por ejemplo, eh, un club con mucha historia, que ganó todo. eh, eh, Al principio fui de mayor a menor. Al principio salimos campeones, hice muchos goles, me fue muy bien y después como que nada, el siguiente torneo también me fue bien, yo fui bajando el rendimiento y en el último torneo tuve una lesión en la segunda fecha del torneo donde perdí mucha confianza, perdí muchas cosas y después ya no fue lo mismo y nada, por ahí. No, desde la tribuna me hacían saber de que no, era momento de irme. Difícil la tribuna, la platea de Vélez, dura. Sí, sí, es que en todos lados son así, en todos lados. No es solamente la de Vélez, la gente tenés que va a alentar y que entiende la situación. Después tenés gente que va a sacarse los problemas con los jugadores. Mago, con respecto al título que conseguiste estando en Vélez, ¿qué destacás de ese logro? Y después dijiste que porque perdiste la confianza. Es muy importante la mentalidad que tiene que tener un futbolista para cuando tiene esos bajones de nivel. Sí, sí, es importante, a todos nos pasa, a todos, a todos. Fíjate hoy mismo a Cavani, a Borja, dos tremendos jugadores que entran en un bajón donde no pueden hacer un gol y le cuesta salir, pero se sale. Uno no se olvida de jugar al fútbol, no se olvida de hacer goles. Simplemente son bajones que uno por ahí piensa que
las cosas no van a salir, o al revés, pensá demasiado, hoy es el momento, hoy es el día, y por ahí ya erraste el primer pase y ya como que empezás sin darte cuenta a que las cosas no van a salir. Eh, pero es parte del fútbol. Yo llegué a Vélez con una confianza por el techo, venía de hacer las cosas muy bien en Godoy Cruz, de hacer muchos goles, eh, y venía un equipo donde eran todas figuras, y un Vélez competitivo que jugaba de 10. Yo sabía que me tenía que ganar lugar, que iba a ser muy difícil porque tenía delante mío en ese momento los mejores de Argentina. Y, y bueno, de a poco fui agarrando confianza, y ellos me hicieron agarrar confianza también a mí. Cada vez que entraba, rendía, hacía goles, cuando me tocaba de titular lo mismo. Y después, bueno, en el segundo semestre creo que tuvimos un relajamiento inconsciente, digo yo, siempre lo digo, y que ya saliste campeón, es como que lo tomás al siguiente torneo con más calma. Aún así hicimos un muy buen torneo. Y en el último, bueno, me pasó lo de la lesión, que yo tuve un desprendimiento del músculo de 4 centímetros, y ya eso perdí la confianza para cambio de ritmo, para patear la pelota. No fue fácil. Perdí más confianza con esa lesión que cuando me rompí el cruzado. Claro. Che, y Mago, y a lo largo de tu carrera, ¿con qué jugadores destacás, qué compañeros decís, bueno, con este me sentía totalmente cómodo, te hacía jugar bien? Y por otro lado, ¿con qué técnico también te sentiste cómodo y te aportó para mejorar tu juego? Compañeros, mucho. El que siempre destaco es Nico Olmedo. Yo Mm. con Nico Olmedo en Godoy Cruz, en todos los pasos que tuve y que jugué con él, eh, nos conocimos rápido con él. Él te ganaba todas las pelotas en la mitad de la cancha y me buscaba enseguida y sabía dónde estaba yo. Y aparte, yo también lo conocía y sabía que había pelotas que sabía que la iba a ganar, que no la iba a perder, y entonces ya me preparaba. Eh, con él tuve siempre muy buena sintonía. Y me ha pasado también en Ferro, en el inicio de mi carrera, con el Carucha Lagorio, que fue uno de los 9 que mejor me sentí, pues se movía muy bien, eh, sabía cuándo pivoteaba, cuándo no. Eh, y después en italiano me pasaba lo mismo con Gustavo Brito y con Daniel Montenegro, eh, que jugábamos los tres adelante, jugábamos dos de enganche con Brito y Montenegro de 9. Eh, tuve mucho compañero. En Vélez por ahí era más, era más colectivo el tema, era más conocer al compañero que otra cosa. Yo sabía que Maxi Morales te podía meter una bocha de goles, Chapa Zapata también, que el burrito Martínez te iba a desbordar por afuera y te iba a tirar un buen centro, un buen pase atrás, como ha hecho, y lo mismo Augusto Fernández. Ya era otra cosa. Pero he tenido varios compañeros con los que me he sentido muy bien. ¿Y técnicos que puedes destacar? El técnico, siempre lo dije, el mejor para mí fue Gareca. Ricardo fue que con 30 años yo aprendí muchísimo. Eh, y después, bueno, de cada uno va sacando un poco, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, destaco al Turco Asad, cómo fue en el 2010. Un técnico que a nivel grupal era el mejor. No había con qué darle. Y fue su primera experiencia en ese momento como técnico en primera división. Pero completo a Ricardo. A Gareca fue. Después he tenido técnicos que han laburado muy bien, que me ha gustado su forma de trabajar, como ha sido eh, Fito de la Pica, como ha sido eh, el Gallego Méndez. Tenían una forma de trabajar muy buena que a mí me gustaba. Acá mismo en Defensores, Pancho Martínez, un técnico que laburaba muy bien. Eh, pero bueno, siempre lo voy a destacar a Ricardo.
Por otra parte, Mago, a mí me gustaría saber si en Godoy Cruz encontraste tu lugar en el mundo y si es así, ¿qué tiene el Tomba que otros clubes por ahí no encontraste? Sí, sin duda, sin duda. Fue donde siempre que estuve ahí fui feliz. Y eso era lo lindo. Eh, yo fui el primer año que fui ahí fue para cuando Godoy Cruz había descendido y bueno, apostaba a ascender de nuevo. El técnico era el Checho Batista, que tuvo 2 o 3 meses y se tuvo que ir a la sub-20. Eh, y ahí, desde ese momento armamos un grupo que siempre lo dije, el mejor grupo que tuve como futbolista fue ese. Y llegamos a ascender y meterte por ahí que la gente te agarre cariño sin ser de Mendoza, sin haber nacido ahí o en ese club, ya es mucho. Y, y no fue tanto ahí que la gente por ahí se encariñó conmigo, sino en la vuelta en el 2010. Eh, Cuando uno se siente cómodo, se siente bien dentro y fuera de la cancha, te dedica nada más que a jugar, las cosas salen mejor. Y era lo que me pasaba cuando yo iba a Mendoza. Por eso siempre quise volver ahí y por eso siempre que fui me fue bien. Pues sentía que estaba en mi casa porque tenía margen de error. Por eso uno también podía permitirse jugar un partido mal, aunque uno siempre quiere jugar bien, pero sabía que no iba a pasar nada, no me ponía ningún tipo de mochila. Al contrario, me dedicaba solamente a jugar, por eso me han salido las cosas muy bien ahí. Hace poco, hace unos meses, estuviste en la reinauguración del estadio. ¿Cómo estuvo ese reencuentro? ¿Qué sensaciones tuviste? Sí, sí, re lindo. La verdad, esperaba la invitación, llegó, gracias a Dios, y reencontrarnos con los muchachos, con muchos de los muchachos que ascendimos y otros que hemos compartido otros años ahí, con la gente que sigue trabajando en el club de aquel momento y con la gente, con la hinchada que me mostraron mucho cariño. Fue muy, muy emocionante. Eh, y en ese Gambarte que el primer entrenamiento fue ahí cuando llegué en 2008, en 2007. Y cómo quedó, la verdad, daba gusto estar ahí, daban ganas de volver y me dieron más ganas de volver y trabajar en el club. Eh, pero bueno, lo disfruté, lo disfrutamos, me quedé un par de días y con los muchachos, la verdad que revivimos muchos recuerdos, muchas cosas lindas. Es como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Fue muy lindo. ¿Y qué opinas de la actualidad de Godoy Cruz, Mago? Y, y ahí estamos. Cuesta, está costando, todavía no se puede ganar en la nueva cancha. Se ganó un partido difícil con Platense, pero en cancha de ellos, pero necesitamos sumar, necesitamos alejarnos de la zona de descenso, porque la verdad bueno, hoy Cruz no está para estar ahí. Pero se hace difícil, ninguno te regala nada hoy, los partidos son todos complicados, pero bueno, Godoy Cruz perdió por ahí lo que siempre, o lo que hemos tenido en algún momento, que el respeto de los rivales. Antes no iba cualquiera ahí y te hacía partido. Eso se ha perdido, eh, pero bueno, son torneos. Yo creo que bueno, que si zafamos de esta, en el siguiente torneo vamos a remontar de nuevo. Ya ha pasado de que hemos estado con la soga en el cuello y después hemos clasificado una copa. Después de tu retiro como futbolista, ¿cómo seguiste vinculado al fútbol? ¿Hiciste un curso? Fuiste, bueno, contalo vos, ¿no? Fuiste asistente. ¿Y cuál es tu actualidad? Sí, tengo el curso de técnico, tengo la licencia Pro Conmebol. He trabajado al principio, bueno, inferiores acá en Ramallo. Después me fui unos meses con el Turco Asad de ayudante de campo cuando estaba en Estudiantes de San Luis, en Nacional B.
Eh, y después empecé a dirigir acá en Liga, primero en inferiores, después Primera División. Y en 2022 me fui a dirigir Gutiérrez de Mendoza, un regional amateur. Y el año pasado a Círculo Deportivo en Federal A. Bien. Eh, Me ha ido muy bien, pero bueno, es difícil entrar en lo que es ese círculo, esa rueda de que, bueno, te vas de un club, entras a otro. Es difícil entrar en ese ruedo. Pero bueno, a fin de año, como no encontré nada, un par de muchachos me propusieron meterme en la representación con ellos, así que me metí con ellos de diciembre, enero, más o menos estoy con ellos, y viendo a ver qué pasa con esto. Tenemos una pequeña empresita ahí que tratamos de meter algunos jugadores que tenemos, de intermediar con otros, de a poquito ir metiéndonos en eso. Esa es la idea. Queremos hacer conexiones con equipos de donde yo he jugado, donde mis compañeros tienen también mucho contacto, así que ahí le estamos dando de a poco con eso. Ahora está todo calmado porque está todo cerrado, pero ya a partir del mes que viene ya empezaremos a movernos de nuevo. Excelente. David, ¿qué partido que hayas jugado nunca te vas a olvidar y por qué? O si te dan a elegir tres encuentros. Tres, el primero va a ser el de mi debut, italiano Atlanta, que no me esperaba jugar ese partido y de repente fui titular después de haberme pegado la vuelta a mi casa y estar 2 meses acá, y volví, hice una pretemporada y jugué en primera. Fue un partido muy lindo porque aparte salí figura, me hicieron el penal, ganamos 1-0. Eh, la verdad, nunca estuvo en mis planes y fue muy lindo. El otro es cuando estuve en Olimpo, el partido que le ganamos a River 2-1 en Bahía, hice los 2 goles. Eso también porque me enteré en la concentración que iba a ser titular. Y bueno, y se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Había jugado 5 años en el ascenso y a 2 meses de haber llegado a Olimpo le estaba haciendo 2 goles a River y le ganamos un partido. Era Sudor la y primera vez que esfuerzo, Olimpo le todo ganaba mundo a River en esa colosal. cancha. Desde el Ese primer también es uno de los partidos toque hasta el que recuerdo. gol final. Y después La siempre cancha digo se define el de en lo gimnasia, esencial. lo del grupo en gimnasia en el Bosque, que ganamos 3-1. Ese partido hice un gol, que fue el que nos dejó clasificado a la Copa Libertadores. Esos son los tres que yo pondría ahí en el podio, pero bueno, he tenido otros partidos muy, muy importantes, como por ejemplo el de Colón, cuando le ganamos a Boca Unido y ascendimos, que también me tocó entrar en segundo tiempo y hacer 2 goles y ascender. Eso fue muy, muy lindo también. Mago, vos nos nombraste recién a Gimnasia y los que hacemos fútbol express somos platenses. Me gustaría saber cómo era jugar en el Bosque no llegaste a 1,57, ¿no? A jugar en la vieja cancha de Estudiantes, pero sí en el No, no. Bosque. Sí, en el Bosque, sí, sí, en el Bosque sí he jugado varias veces. Me he ido a probar gimnasia de chiquito, no me han dado bolilla. Mirá. Sí, y en estudiante, eh, a veces jugamos en estudiante, jugamos en cancha de Quilmes o en el Estadio Único. Claro. Eh, pero no llegué a jugar en ese estadio que se ve hermoso. Eh, pero siempre era lindo ir a jugar ahí, siempre. Siempre en el Bosque, tener la gente toda encima. eh, Siempre me ha ido bien, por suerte. Y en estudiante, bueno, era diferente porque siempre jugábamos en una cancha o en otra. A mí me gustaba jugar en el Estadio Único, aunque no estaba tan bueno el piso en ese momento, más que en la cancha de Quilmes. Pero era lindo porque en esa época estudiante tenía terrible equipo. Estaba La Bruja, el Chapo Braña, Boselli. Tenía unos lindos nenes ahí que era lindo enfrentarlos siempre. Claro.
Bueno, Pablito, si querés ir cerrando la nota vos. Bueno, Mago, te agradecemos un montón esta charla sobre tu historia, sobre fútbol, que te tomaste un rato para este nuevo episodio de Fútbol y su historia. Bueno, gracias muchachos. Me alegro que les sirva y bueno, después ya lo estaré viendo cuando lo saquen. Muchas gracias, Mago. Gracias y esperemos novedades tuyas. Bueno, yo también. Vale, Abrazo abrazo. grande. Éxitos. Chao. Sudor y esfuerzo, todo un mundo